Muy bien, entonces sin más preámbulo vamos a dar pase a la doctora Shari Castro. La doctora es médico endocrinólogo del Hospital Daniel Alcides Carrión. Ella nos va a exponer el tema nuevas terapias en el manejo del paciente con diabetes y enfermedad renal. Muy buenas tardes, mi nombre es Shari Estela Castro Sala, soy médico endocrinólogo del Hospital de Salud de acá de Tacna. El día de hoy vamos a hablar sobre las nuevas terapias en el manejo del paciente con diabetes tipo 2 y la enfermedad renal crónica. Bueno, vamos a iniciar recordando que en el organismo tenemos al páncreas, órgano encargado de producir la insulina. La insulina es la hormona que se encarga de mantener en concentraciones adecuadas los valores de glucosa en el organismo. ¿Y qué pasa cuando hablamos de diabetes? ¿A qué nos estamos refiriendo? Cuando hablamos de diabetes nos referimos a una afección grave y crónica que ocurre cuando el organismo no puede producir insulina, o si es que la produce en cantidad insuficiente o no tiene la capacidad de utilizarlo de forma eficaz. De todos los tipos de diabetes, el tipo de diabetes más común que tenemos es la diabetes tipo 2. Representa aproximadamente el 90% de la población. ¿Y por qué es importante hablar de diabetes? Porque la diabetes es una enfermedad, es un problema de salud pública a nivel mundial, y la Federación Internacional de la Diabetes publica cada 5 años un atlas que pone en números claros cómo se encuentra la diabetes en el mundo. Y así vamos a tener que para el año 2021 estábamos hablando que el 10.5% de la población mundial padecía diabetes, principalmente diabetes tipo 2, como lo hemos visto. ¿Y esto qué representa? Representa que estamos hablando de 537 millones de adultos que viven con diabetes. Pero tenemos un grave problema, estamos en problemas porque esto va a incrementarse. De acuerdo a la IDF, se proyecta que para el año 2030 vamos a estar hablando de 643 millones de personas que viven con diabetes, y para el año 2045 783 millones de personas que viven con esta enfermedad. Y el Perú no se escapa a estos valores, y es así que tenemos que para el Perú se estima que aproximadamente 5.9% de la población tiene diabetes. Es decir, 1.300.000 personas en el Perú viven con diabetes. Y dentro de lo que es el espectro de diabetes, ¿qué es lo que nos preocupa? Que los pacientes van a desarrollar complicaciones de tipo cardiovascular y complicaciones microvasculares. ¿Por qué? Porque la sangre se encuentra en todo nuestro organismo, se encuentra desde la cabeza hasta la punta de los pies, y cuando existan valores altos de concentraciones de glucosa en la sangre, pueden dañar potencialmente cualquier órgano que se encuentra. Entonces podemos tener daño a nivel de los ojos, con lo que es la retinopatía, podemos tener daño a nivel del corazón, podemos tener los infartos, podemos tener el daño de lo que vamos a venir a hablar hoy, daño a nivel renal. Y esto se conoce como enfermedad renal diabética, que se va a caracterizar principalmente por la albuminuria persistente y o la disminución de la tasa de filtración glomerular a menos de 60, en ausencia de otros signos o síntomas que puedan causar la enfermedad renal crónica. ¿Y por qué es importante esta asociación? En Estados Unidos se hizo un estudio poblacional en el que se estimó a cuánto incrementaba la mortalidad de las personas durante 10 años. Entonces se vio que si un paciente tenía solo diabetes, durante 10 años incrementaba su mortalidad en 4,1%. Pero si tenía diabetes y además albuminuria, su mortalidad incrementaba en un 17,8%. Y si tenía diabetes y una tasa de filtración glomerular menor a 60, su mortalidad incrementaba 23,9%. ¿Y qué sucedía si teníamos ambos, diabetes, albuminuria y una tasa de filtración disminuida? Su mortalidad incrementaba en 47%. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que la diabetes con una complicación importante como es la enfermedad renal diabética es un paciente que tiene un alto grado de mortalidad. Entonces debemos de buscar cómo ayudar a estos pacientes, cómo evitar que esto suceda.
Y es así que el conocimiento de la fisiopatología y la historia natural de la enfermedad renal diabética ha permitido reestructurar los ejes de tratamiento hacia 3 ejes específicos. Un eje hemodinámico, un eje que abarca lo que es inflamación y fibrosis, y un eje metabólico. El que todos conocíamos era el eje metabólico, que significaba mejorar el control de glucosa en nuestros pacientes, porque sabemos que si hay un pobre control glicémico, esos pacientes van a ir hacia un deterioro de sus riñones. Pero también es importante hacer un control hemodinámico, controlar todos aquellos factores que puedan intervenir en el incremento de la presión intraglomerular, y ahora lo que se está hablando es enfocarnos y tratar lo que es la inflamación y la fibrosis. Entonces, ya de por sí tener glucosa alta en la sangre va a producir daños en el glomérulo, que es la unidad funcional del riñón. Entonces, la glucosa alta en la sangre va a favorecer la formación de radicales libres de oxígeno, lo que va a ocasionar estrés oxidativo en estos. Va a facilitar la glicosilación no enzimática de moléculas intracelulares como proteínas, ácidos nucleicos y lípidos, que van a formar los famosos productos de glicosilación avanzada. Estos van a estimular vías inflamatorias y profibróticas tanto en la matriz extracelular, y van a producir fibrosis renal. Por eso es que finalmente el riñón se hace pequeño y deja de funcionar. También la glucosa alta va a permitir la pérdida de los glucosaminoglicanos a nivel de la membrana basal glomerular, lo que va a reducir la carga negativa que hay en esta. Esta carga negativa, que normalmente la vemos acá, es necesaria para que mantener moléculas electronegativas como las proteínas, entre ellas la albúmina, se encuentren en el compartimiento plasmático. Cuando la glucosa daña esta membrana, lo que va a suceder es que la albúmina se va a escapar hacia el filtrado y va a producir la albuminuria. Pero también, como vimos, uno de los ejes es el eje hemodinámico. Entonces, este es un glomérulo normal donde debe de mantenerse una homeostasis entre lo que es la arteriol aferente y la arteriol eferente. ¿Para qué? Para mantener una adecuada presión intraglomerular y con ello mantener un adecuado filtrado. Pero si ocurre un desbalance, que es lo que ocurre en el paciente con diabetes, esta nefrona que era normal deja de serlo. Empieza a haber una vasodilatación de la arteriola eferente, una vasoconstricción de la arteriola eferente, eso produce aumento de la presión intraglomerular y finalmente va a producir la albuminuria. Entonces, los nuevos medicamentos de los que vamos a tratar el día de hoy, los nuevos grupos farmacológicos que se están utilizando, están viniendo también a tratar no solamente la glucosa, que era lo que se utilizaba antes, sino a tratar de mejorar el balance de la presión intraglomerular. Vamos a hablar de la primera parte, que es el enfoque, parte de lo que es el enfoque hemodinámico. Entonces, si nosotros pudiéramos retroceder en el tiempo y hablar de los primeros ensayos clínicos que hablaban de los medicamentos que podían mejorar la declinación de la función renal, en el año 1993 se publicaba uno de los primeros ensayos, que era en pacientes diabéticos tipo 1, donde se utilizaba el captopril versus placebo, y se veía de que había que el captopril podría proteger al deterioro de la función renal en comparación con el grupo de placebo, un control que iba más allá de solamente el manejo de la presión arterial. Posteriormente, los agonistas del receptor de la angiotensina tipo 2 publicaron un par de estudios, uno el renal con losartán y el IDNT con irbesartán, ya en una población con diabetes tipo 2. Entonces, si hacemos una línea en el tiempo, tenemos acá el año 93, donde se empiezan a publicar estos primeros estudios que trataban de buscar mejorar la enfermedad renal diabética y también la enfermedad renal crónica en los pacientes no diabéticos. Pero desde los años 93 hubo un silencio hasta el 2015, que nuevamente empiezan a aparecer un nuevo grupo farmacológico, y es como el estudio EMPA-REG, que nosotros empezamos a conocer a los inhibidores del CGLT2. ¿Qué es el CGLT2? Es un transportador de glucosa y sodio que se encuentra en el túbulo contorneado proximal, y que se ha visto que estos medicamentos, al bloquear estos
este transportador van a permitir que exista una glucosuria, una diuresis, y en los estudios que se realizaron, buscando principalmente seguridad cardiovascular, se ha visto que también hubo una mejoría de los resultados del desenlace de la reducción de la tasa de filtración glomerular y la microalbuminuria, por ejemplo. Entonces acá vemos que en el estudio EMPA-REG que utilizaba, analizar un inhibidor del CGLT2, que es la empaglifosina, se veían que los estudios, los objetivos primarios eran objetivos cardiovasculares, eran disminuir los 3 eventos cardiovasculares mayores, como era infarto del miocardio, muerte por causa cardiovascular y accidentes cerebrovasculares. Y como objetivos secundarios se vio esto, que había una mejoría de la tasa de filtración glomerular. Entonces, al principio, cuando empezaron a utilizar estos medicamentos, había una caída de la tasa de filtración, pero eso se debía a que había una reversión de la primera etapa de la enfermedad renal diabética, que es la hiperfiltración. Y luego, con el tiempo, se mantenía que la tasa de filtración era estable, ya no había esa caída progresiva que se veía habitualmente en la historia natural de la enfermedad renal diabética, como ocurría con el deseo. Sí. También se vio un efecto en la caída de lo que es la microalbuminuria. Los pacientes que utilizaron empaglifosina, que es la línea roja, tenían una menor caída de la microalbuminuria en comparación con lo que son placebo. Y en números, lo que veíamos era una reducción de la aparición o empeoramiento de la nefropatía en un 39% y una disminución de los pacientes que iban hacia diálisis o duplicación de la creatinina o muerte por causas renales en un 48%. Entonces todo esto llamó la atención a nivel mundial y permitió de que las comunidades científicas voltearan a ver hacia este grupo farmacológico y poder investigar más allá de sus bondades, cómo era posible que permitieran mejorar de forma tan importante estos números. Pero la empaglifosina no fue la única molécula que pudo demostrar este efecto, sino también la canaglifosina con el estudio CREDENS, dapaglifosina con el estudio DAPA-CKD y empaglifosina con el estudio KIDNEY pudieron demostrar, ya siendo ensayos clínicos aleatorizados, pero para ver principalmente lo que son los objetivos renales. Todas demostraron una mejoría en la enfermedad renal diabética. ¿Y cómo es que actúan estos inhibidores CGLT2? El paciente diabético normalmente tiene estos cotransportadores de sodio y glucosa que permiten la reabsorción de sodio y glucosa a nivel del túbulo contorneado proximal. En el paciente diabético lo que sucede es que tiene una mayor expresión de estos cotransportadores de sodio-glucosa. Entonces, al haber mayor número de cotransportadores, va a haber una mayor absorción de glucosa. Entonces, por lo tanto, mayores niveles de glucosa en la sangre. Si yo utilizo este medicamento, lo que voy a hacer es cerrar estas puertas de entrada de la glucosa, ya no se va a absorber. Y finalmente, ¿qué vamos a tener? Que la glucosa se va a eliminar en la orina, se va a tener glucosuria. Y al eliminar glucosa en la orina, estoy eliminando calorías. Y si elimino calorías, mi paciente, uno de los factores que va a favorecer es el que va a empezar a perder peso.
Pero no solamente ocurre esto, sino que recuerden que es un transportador de sodio y glucosa. Entonces, en el paciente diabético lo que sucedía es esto. Muchos transportadores de CGLT2, mayor absorción de glucosa y sodio, esto ocasionaba que llegara menor cantidad de sodio a nivel de la mácula densa, activaba el sistema renina-angiotensina-aldosterona, esto estimulaba a que haya una vasoconstricción del arteriol deferente, mayor aumento de la presión intraglomerular, mayor daño renal y mayor albuminuria. Y si yo doy estos bloqueadores de CGLT2, lo que voy a permitir es restaurar nuevamente el equilibrio. Nuevamente va a haber eliminación de glucosa en la orina, baja de peso, va a haber eliminación de sodio, va a empezar a llegar una mayor entrega de solutos a la mácula densa, va a dejar de activarse este sistema renina-angiotensina, vamos a tener una disminución de la tasa de filtrado glomerular, una menor activación del sistema de renina-angiotensina, vamos a tener natriuresis, vamos a tener una mejora de lo que es la presión arterial y vamos a tener reducción de peso. Pero los inhibidores de CGLT2 no son el único grupo que se ha venido hablando ahora último, sino también hablamos de los análogos del receptor GLP-1. Estos medicamentos, a diferencia de los primeros que se toman por vía oral, estos son de forma inyectable, al igual que la insulina. Estos permiten el control glicémico, permiten una mayor pérdida de peso en comparación a los otros, tienen bajo riesgo de hipoglicemia y se ha visto que tienen efectos positivos en la protección cardiovascular y renal. ¿Qué es el GLP-1? ¿Cómo sabemos esto? Es una hormona incretina con múltiples efectos directos sobre la fisiología humana. Normalmente están secretadas en la pared intestinal a nivel de las células L del intestino delgado. Estas incretinas, estos péptidos, normalmente en mi organismo nosotros todos los producimos cuando empezamos a consumir alimentos por vía oral. Es decir, cuando la glucosa se encuentra presente en el lumen del intestino, mi cuerpo empieza a producir estas moléculas, la incretina, que principalmente su factor va a ser viajar hacia el páncreas, estimularle sobre la célula beta y aumentar la secreción de insulina dependiente de glucosa. Y también van a actuar sobre las células alfa, disminuyendo la secreción del glucagón dependiente de glucosa. Pero esta maravilla, ¿por qué no nos sirve para todos? ¿Por qué el paciente diabético no puede, por qué tiene que prescindir de esto? Porque existe una enzima, que es la enzima dipeptidasa de DPP4, que lo que va a hacer es de que va a acortar el tiempo de vida media de este péptido, haciendo lo que viva solamente 2 o 4 minutos y que por lo tanto estos beneficios se van a ver acortados. Pero el GLP-1 no solamente va a funcionar a nivel del páncreas, sino también funciona a nivel del cerebro, a nivel del centro de la saciedad, y eso hace de que el paciente coma menos, se encuentra más saciado, punto positivo a favor para el bajar de peso. Trabaja también a nivel del estómago, favoreciendo una disminución del vaciamiento gástrico, por lo tanto el paciente se va a sentir llenito más tiempo, punto para bajar de peso. Por estos dos mecanismos es que estos análogos del GLP-1, además de los otros beneficios de que tienen el control de la glucosa, tienen una buena importante en lo que es bajada de peso. Van a trabajar a nivel del corazón, produciendo cardioprotección, y a nivel del hígado, disminuyendo la producción de glucosa. Entonces, estas moléculas hacen lo que llamamos el efecto incretina. ¿Qué quiere decir? Que si yo le doy a mi paciente glucosa por vía oral, voy a ver de que va a haber un pico de incremento de la insulina. Esto es porque estas moléculas viajan hacia el páncreas, estimulan la célula beta y hacen de que liberen más insulina y con eso puedan controlar la glucosa. Pero ¿qué sucede en el paciente diabético? Este efecto incretina es bajo, es menor, está reducido. Por eso es de que el paciente diabético tipo 2 principalmente se ve beneficiado cuando utiliza estos medicamentos, porque al estar reducido este efecto en el paciente diabético tipo 2 se empieza a restaurar cuando utilizamos estos medicamentos. Y dentro de los análogos del receptor de GLP-1
vamos a clasificarlos en dos tipos. Aquellos que provienen de la molécula Excelin4, que ha sido esta molécula aislada a partir de la saliva del monstruo de Gila, y aquellos de origen humano, que son modificaciones genéticas que se han hecho de la molécula original del GLP-1. Entonces, va a haber análogos de GLP-1 de acción inmediata y análogos de GLP-1 de acción prolongada. Hay algunos que se pueden utilizar, por ejemplo, de forma semanal. ¿Y cuáles son los efectos de los análogos del receptor GLP-1 en el riñón? Va a haber efectos directos en el riñón, van a producir natriuresis, van a producir efectos hemodinámicos renales, van a inhibir el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, van a tener un efecto antiinflamatorio y van a tener efectos indirectos en lo que es la enfermedad renal diabética, ya que permiten un mejor control glicémico, un descenso de la presión arterial y un descenso del peso. Entonces, al igual como vimos los inhibidores del GLP-2, los análogos del receptor del GLP-1 también presentaron diversos estudios para presentar principalmente lo que es seguridad cardiovascular. Pero más allá de eso, en sus objetivos secundarios, vieron que también mejoraban la progresión, o reducían, perdón, la progresión de la enfermedad renal crónica. Es así que el estudio LEADER, hecho con liraglutida, disminuía la progresión de enfermedad renal crónica en un 22%, el estudio SUSTAIN 6, hecho con semaglutida, disminuía un 36%, y el igual que el estudio REMIN. Entonces, todo lo que era antes el tratamiento de lo que era diabetes, a lo que era enfermedad renal diabética, ha sido cambiado completamente. Ahora estamos apoyándonos en tres pilares que tienen como base los tres ejes fisiopatológicos que hablamos: el pilar metabólico, el pilar hemodinámico y el pilar de lo que es fibrosis e inflamación. Muchos avances que se han tenido en el abordaje y tratamiento de la enfermedad renal diabética en los últimos años han pasado de un enfoque netamente glucosémico, es decir, que antes se decía solamente bajen, controlen la glucosa, hacer un enfoque holístico. Pasamos de tener medicamentos antidiabéticos que solo se basaban en el mayor control glicémico, es decir, una hemoglobina glicosilada baja, a tener medicamentos modificadores de la diabetes que han logrado tener un impacto en el control glicémico, en otros factores de riesgo como el peso, reducción de hipoglicemia y en aquellos desenlaces cardiovasculares y microvasculares renales que finalmente eran los que llevaban a la mortalidad al paciente. Y es así que gracias a la aparición de estos medicamentos, a partir desde el año 2016, las principales guías clínicas, tanto en lo que es diabetes, lo que es enfermedad renal y lo que es también insuficiencia cardíaca, han venido a cambiar y a que si antes se hacía un tratamiento escalonado de la diabetes, es decir, primero dieta, esperar 3 meses, si el paciente no mejora, iniciar metformina, si el paciente no mejora, utilizar sulfonilureas, eso ha quedado ya al olvido. El paciente debe ser tratado de forma paralela y como primera línea ya se está recomendando que en pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular, que tienen enfermedad renal diabética, que tienen microalbuminuria, se deberían utilizar la metformina, si es que la tasa de filtración glomerular es menor a 30, y se debería utilizar de la mano un inhibidor CGLT2. Cuando no se puedan utilizar estos medicamentos, se debería agregar o se debería utilizar un análogo del receptor GLP-1. Y es así que las guías que digo dicen lo que estamos conversando. Aparte de los cambios de estilo de vida, de que debemos de llevar una dieta saludable, una mayor actividad física, cesar el cigarrillo, reducir el peso, como primera línea, metformina más inhibidores GLT2. Si no tengo un buen control glicémico utilizando estos medicamentos, puedo agregar un análogo de GLP-1, o ya si es que estos medicamentos no pueden ser utilizados en el paciente por diferentes causas, recién empezaré a utilizar los otros grupos farmacológicos que antes veníamos usando. Y esto es lo que le decía en la recomendación 4.2, dice que en los pacientes diabéticos tipo 2 con enfermedad renal crónica que no alcancen los valores glicémicos individualizados, con metformina
y CGLT2 se puede agregar un análogo del receptor de GLP1 de acción larga. Entonces hasta aquí hemos visto de que ya tenemos aquellos medicamentos que están tratando el factor hemodinámico, tenemos medicamentos que están tratando el factor metabólico, pero ¿qué sucede con el factor inflamatorio y qué sucede con la fibrosis? Se han venido a desarrollar otro grupo de fármacos como la efinarrenona, que es un antagonista del receptor de mineralocorticoide de tipo no esteroideo. Es selectivo, es diferente a los otros antagonistas del receptor de mineralocorticoide como la espironolactona y la esclerorenona, y que tiene una configuración diferente, y cuando se une al receptor produce un cambio estructural que va a hacer que sea más selectivo, a diferencia de estos dos. Tiene una potencia alta, tiene una selectividad alta por estos receptores. Dentro de los efectos adversos, la espironolactona era conocido que producía ginectomastia, por eso es de que no se usa mucho. En cambio, con la efinarrenona esto se ha visto raro. El riesgo de hipercalemia es moderado. Entonces, ¿qué es lo que hace la efinarrenona? Al unirse a su receptor de mineralocorticoide, va a evitar la sobreactivación de este receptor mineralocorticoide, que principalmente se ha visto que contribuye a la inflamación, a la fibrosis, lo que provoca el daño renal. La efinarrenona tiene un mecanismo de unión y distribución únicos en comparación con los otros antagonistas del receptor de mineralocorticoide de tipo esteroideo, lo que da como resultado una alta potencia, selectividad y un efecto diferencial en la unión del cofactor. Entonces, ¿por qué es importante evitar esta sobreactivación de este receptor? Porque esto va a favorecer la glomerulosclerosis y la hipertrofia glomerular. Va a disminuir la producción tubular de la proteína de antienvejecimiento cloto, va a producir un aumento de la inflamación, la fibrosis, promoviendo el daño renal y cardiovascular, pérdida de podocitos e infiltración por macrófagos. A nivel del túbulo contorneado proximal, aumenta la presión del ATPasa, sodio y potasio, el principal consumidor de energía de estas células, favoreciendo estrés oxidativo. Promueve la fibrosis del túbulo intersticial, la lesión podocitaria. Esto va a favorecer que exista más albuminuria, más proteinuria, y eso va a agravar aún más y autoperpetuar el daño y la progresión hacia la enfermedad renal crónica. Entonces, al utilizar este medicamento, evitamos todo esto. Por el momento, la efinarrenona es el único medicamento aprobado de este grupo para tratar la enfermedad renal diabética. Está indicado para tratar pacientes adultos con enfermedad renal crónica de categoría G3 o G4 con albuminuria A2 o A3 asociada a diabetes tipo 2. Aunque la efinarrenona, una vez iniciada, se puede mantener hasta que el filtrado glomerular quede por debajo de 15, no se recomienda iniciarla si el filtrado es menor a 25. El efecto de la dosis es dosis dependiente y se elimina principalmente por vía renal de forma rápida. La dosis objetivo recomendada es llegar a 20. Debemos iniciar con 10 y luego progresar hasta 20 miligramos una vez por día, que es la dosis máxima recomendada. El potasio sérico y el filtrado glomerular se deben medir basalmente a las 4 semanas tras el inicio o reinicio o aumento de la dosis de la efinarrenona. No es necesario ajustar dosis en función a edad, peso corporal o a la presencia de insuficiencia hepática leve o moderada, pero si estamos ante una insuficiencia hepática grave, se debe de retirar. Se toma solamente una sola vez al día. Y el uso de este medicamento está apoyado en estos estudios, en el estudio Fígaro-Fidelio, que estudiaron la seguridad cardiovascular y vieron como objetivos secundarios que también mejoraban la progresión hacia el daño renal. Esto lo vieron en el caso del estudio Fígaro en estadios tempranos y en el caso del estudio Fidelio en estadios más tardíos de enfermedad renal. Y el Fidelity es un metaanálisis que tomó los datos de ambos estudios para ver qué tanto podíamos mejorar en lo que es enfermedad renal diabética.
¿Y qué es lo que se vio? Que había una amplia población de pacientes que estaban en estadios, que iban desde el estadio 1 hasta el estadio 4. Eran pacientes que tenían albuminuria moderada severa, eran pacientes con presión y arterial y hemoglobina glicosilada bien controlada, y se trabajaron, y pacientes de que ya estaban recibiendo IE casi era 2 a una lactosis máxima tolerada. ¿Qué hallazgos se encontraron? Que hubo un 14% de la reducción de riesgo de mortalidad, morbilidad y mortalidad cardiovascular, y hubo una reducción del 23% del riesgo de progresión de enfermedad renal crónica. Entonces, eso sí que la finerenona queda como una opción de tratamiento eficaz para la protección cardiovascular y renal en pacientes con enfermedad renal crónica desde la etapa 1 hasta la etapa 4 de la enfermedad. En cuanto a lo que es seguridad, la finerenona se vio que tenía un efecto modesto sobre lo que era presión arterial. Los efectos secundarios sexuales como la ginecomastia fueron muy raros. La finerenona fue bien tolerada, y aunque sería un incremento de la hipercalemia, esto era manejable, no hubo cuadros serios. Y es así que en el año 2022 las guías americanas y la guía de la Asociación Americana de la Diabetes y la guía CADIVO ya incluyen a este medicamento como una recomendación para el uso de pacientes con enfermedad renal crónica, en pacientes diabéticos y microalbuminuria. Y esto es lo que debemos de empezar a cambiar. Son nuevos medicamentos con grandes beneficios que están ofreciendo hacia nuestros pacientes. La evidencia ya está dada. Lo que debemos de cambiar los clínicos es ver cómo empezarlos a utilizar, porque las principales barreras que aún tenemos son los costos, son medicamentos caros, la inercia que tenemos muchos médicos a querer continuar con lo que ya conocíamos y evitar incorporar medicamentos nuevos, y el desconocimiento cuando no nos estamos actualizando continuamente sobre las nuevas terapias que están apareciendo en el mundo. Gracias. Agradecemos a la doctora Castro por su ponencia.